enfrentamiento también puede ser, hablando de liguilla, entre Chivas y América. Sí, también. Cómo están las cosas. Ahora, Tuca, más allá del tema mediático, a eso voy ahora con César, a mí me gustan este tipo de declaraciones, pero más allá de lo que nos da en este tipo de mesas para la polémica y demás, ¿tiene razón en que la ventaja física es para el equipo de Chivas por no haber tenido actividad a media semana o llega más embalado Tigres después de esta victoria frente a Seattle? Pero él mismo declara, ¿no? Los equipos grandes juegan acá hace... Cada 3 días. ¿Y Tigres es un equipo grande, Tuca? Para mí sí. ¿Sí? ¿A quién le pregunto, verdad? Sí. Acuérdate que estás hablando con un tigre, así como él Y dice que acá están hablando. Ahora está hablando con un Pero tigre. mira, ahora lo voy a poner entre la espada y la pared porque siento que tiene Ya su lo corazón sé, ¿dónde dividido, vas? ¿no? Sí, claro. ¿Y Chivas es un equipo grande? Claro, ¿Sí? de los más grandes. Entonces, Yo... Gorrerán dijo que los equipos grandes juegan cada 3 días y Chivas no juega Exacto. cada 3 días. Bueno, no, yo creo que está muy parejo, pero yo veo a Tigres ganando este partido. Pero líder general, Chivas y Tigres es octavo. Aún así. ¿Sí lo ves Aún ganando así, sí. a Tigres? ¿Por qué, Tuca? Yo creo que la ¿Qué localidad... argumentos, la localía y en la cancha, qué argumentos tiene Tigres para Yo ganarle a creo que estas Chivas? son más verticales, ¿entiendes? Aunque Chivas también muchas veces es vertical, la verdad. ¿Quién defiende mejor? ¿Quién defiende mejor? Yo creo que Chivas. La principal virtud de ¿quién estas Chivas de ataca Milito mejor? es cómo defiende. Ataca mejor Tigres. Pero Ataca si el mejor. líder de goleo lo tiene Chivas, ¿tú? Ah, sí, pero y después los otros, ¿cuántos goles tienen? Y aquí está repartido. No, y cuando atacas mejor, hablas de una generación de fútbol, De fútbol. de llegar profundo al área rival. Exacto. No necesariamente que entre el tema de la contundencia, que Chivas la ha encontrado con el tema de Armando González. Yo recuerdo, en septiembre de 2023, lo recuerdo porque estaba yo en Guadalajara, Chivas dándole un baile a Tigres, Repite, ¿Chivas qué? dándole en ese momento un baile a Tigres. ¿Y sabes quién ganó? Pero dura 90 minutos. ¿Y sabes quién ganó? ¿Y sabes quién ganó? Tigres, ¿no? 4-1. Ya. 4-1 lo goleó. Pero estas Chivas defienden mejor, ya lo dijo Sí. Ricardo el Tuca Ferretti. Tienen más ¿no, solidez. César? Totalmente. Ahora, yo apoyo las declaraciones de Gorrerán porque al final de cuentas, pues me parece que Tigres tiene una plantilla súper amplia, una plantilla súper profunda como para poder afrontar 2 partidos en 3 días. No pasa absolutamente nada. Yo veo favorito a Tigres el fin de semana. A mí el Guadalajara, si bien me parece un equipo que juega bien al fútbol, que entiende muy bien la idea de su técnico. ¿Cómo les duele poner a Chivas espérate, favorito, ya? Déjame hablar, Es déjame que- hablar. Al final de cuentas también pienso que hoy Guadalajara no tiene una victoria de calidad durante todo el torneo. Una en la que realmente haya dicho, dio el golpe en la mesa al Guadalajara. Yo todavía no lo veo Se así. ganó puro muerto. Le ha ganado a clubes que no son A de la la parte de América. arriba. ¿En qué lugar está hoy el América? ¡Ganó a la América! Ahí les hablan, ¿eh? Entonces, el Guadalajara, sí, que bueno, va de No, líder, espérame, pero no yo me no he digas visto esta que no ha victoria de tenido- calidad. No me digas que no ha tenido. ¿Para ti cuál ha sido? ver, dime el arranque de Chivas. A ver, vamos a ver. El arranque de Chivas, que eran 4 No, partidos. pero yo no lo voy a poner. No, pero después viene Yo, América. yo no voy a poner la después victoria de viene Rayados. Guadalajara, que no tiene una victoria con calidad basado en el rival. Yo basado en lo que hace Guadalajara, en el muy buen funcionamiento de Guadalajara. Muchos equipos Pero ya a ver, quisieran tener ese cuando funcionamiento. enfrentas a equipos con un funcionamiento igual de fuerte, Guadalajara no ha podido. Sí, pero a ver, Esa es la situación que yo le pero el cuestiono al único que le equipo. pasó por Yo jamás encima, dije que juega mal. el único Yo que le jamás pasó dije por eso. encima a Guadalajara de todos los que mencionas fue Toluca. Pero es que no es pasar Pero por después encima. Cruz Azul, no, o sea, le gana, pero Cruz Azul tampoco ganó. sí, pero no creas que, que decían que América se iba a caer. no creas que Chivas, Que fue, diga Chivas, fue menor perdón. que Cruz Azul. Ah, bueno, pero el Guadalajara no está para derrotas honrosas. No, está no, para no, ganarle a este no. tipo de clubes, ¿no? Está, ¿Somos sí. o no Y somos? aparte, Dionisio, contra Toluca hay un penal de un jugador de Chivas totalmente tonto que abre el partido. Sí. La verdad, un jalón dentro del área que va hacia línea de fondo, lo jala a minuto 4. Como sea, ante los equipos fuertes el Guadalajara no ha ese- podido. no. No ha podido. Bueno, a ver, vamos primero con Diego Ibey para platicar de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Diego, ¿cómo llega el equipo de Milito y sobre todo cómo llega la Hormiga después del partido que tuvo frente a Pumas con esos 2 goles, sacándose la espina con un remate de cabeza y con el penalti? Anímicamente y futbolísticamente, ¿cómo llegan las Chivas? Oye, Michel, ¿por qué está menospreciando a nuestro muchacho? ¿No? ¿Por qué? ¿A quién? Es Hormigol. Ah, Hormigol, me parece. Santigol, Hormigol. Ándale. Bueno, tenemos gol. Ándale, de tenemos momento. gol. A ver, Diego, adelante, ¿cómo llegan las Chivas?
Saludos, Michel. Sí, respecto a las palabras de Gorriarán, mira, si no se le considera grande un equipo hoy en pleno jueves, 1:30 de la tarde a 30 grados centígrados, aproximadamente 100 aficionados aquí esperando a los jugadores para obtener una firma o una fotografía. Ya enfocándonos en lo que señalas, bueno, el entrenamiento concluyó hace 1:30 aproximadamente. A pesar de esta declaración también de la posible ventaja que pueda tener Chivas en cuanto a lo físico, aquí no lo perciben así, contemplando que el conjunto de Tigres tiene también suplentes que puedan ser titulares en ese conjunto, mientras que en cuanto a la alineación que plantea Gaby Milito, sin modificaciones. En el medio campo ha existido las incógnitas dentro de la afición, de los medios de comunicación, del por qué no juega Brian Gutiérrez, seleccionado nacional. Y en este caso consultamos y no, Gaby Milito planea utilizar de nueva cuenta a Rubén El Oso González y Luis Romo en el medio campo. ¿Le dolieron a Diego Ibey las declaraciones de Gorriarán, Tuca? Creo que Sí, le dolió ¿verdad? más que a las Chivas. Sí, la verdad. Lo que vi. Bueno, ahí están. También conoces bien el entorno del Guadalajara. Esto es habitual, ¿no? Lo que Claro. vemos en este momento que nos presentaba Diego Yo Ibey. todavía acepto que estén ahí porque es semana de Pascua y todo eso. Están las vacaciones y Pero todo cuando yo estaba allá y empezaba a contar, mucha gente decía, a ver, ¿por qué no se van a trabajar? Y ustedes, niños, ¿por qué no están en la escuela? Bueno, el otro día Hormigol salió y le regaló autógrafos. Ah, sí, y qué fotos a padre. los- Tú los invitabas a ser gente productiva. Yo la verdad, o sea, todos los 4 años que pasé ahí, no, es impresionante. ¿Coincides en lo de Brian que nos decía Diego con Milito? Vaya, ¿coincides en que no está quizá en el ritmo para ser titular en este momento? Sobre No, todo después de lo bien que jugó con selección. No creo que sea situación de ritmo de juego. Yo creo que es una situación táctica. O sea, en lo cual el Oso es un muy buen recuperador, el Romo es un jugadorazo para mí, proyecta mucho adelante, sabe llegar, entonces tú tienes un mediocampo más sólido. Y sabemos que la transición en esta zona es muy importante, que no te ultrapasen con tanta facilidad y que tú puedas hacer contra el equipo rival. Y yo creo que contra Tigres es muy buena decisión de Milito. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, desde ahorita, el entrenador del torneo es el señor Milito. ¿Vale? Pues en eso estamos de ¿Y tú acuerdo. quién piensas que es entonces el entrenador del Sí, torneo? señor Milito. Ah, no, Y es más, pues, que sí. como dijiste, bueno, Sí, como sí, diciendo. es más, yo te voy a decir una cosa. Si queda campeón con todo lo que le van a sacar, que él sea el siguiente de la selección. Porque yo no conozco a ninguno. Ahí sí, sí. Yo no Sí lo conozco a sentí, ninguno. ahí sí lo sentí, ahí sí lo sentí dolido, ahí sí lo sentí dolido. A Diego Ibey le dolieron las declaraciones de Gorriarán y a Dionisio, No, no. pero sobre todo a César A mí no me- Caballero, a mí no me le metas- molestó que el a mí Tuca no me haya metas dicho en que esa- ya desde hoy en esa el ganador canasta. del A mí no me torneo, metas Gaby en esa Milito. canasta. Bueno, Bueno. a ver, Oscar Gallardo, ¿cómo llegan los qué poquito Tigres nos ahogamos, pero bueno. después de jugar este partido allá en la CONCACAF Champions Cup, donde se llevaron la victoria? Decía Gorriarán que la ventaja, al menos física, es para el equipo de las Chivas. Oscar, adelante. Sí, ¿cómo estás, Michel? Fuerte abrazo para la mesa de fútbol picante. Bueno, primero nos enteramos que elementos como Fernando Gorriarán y Nahuel Guzmán, inmediatamente cuando termina el partido ayer en el Volcán Universitario, en el vestidor lo primero que hacen es consolar a Ángel Correa, porque el jugador argentino, el campeón del mundo, no la pasó bien en esos minutos posteriores a la falla del penal. Me cuentan que Correa ya entrenó bien hoy en el trabajo de recuperación y ya piensan en el compromiso ante las Chivas. La baja de Marco Farfán ya está cantada, pero Michel, el tema de Vladimir Loroña por una lesión en su muslo derecho, me cuentan en el entorno médico de Tigres que no va a estar al 100% para este fin de semana. Ayer veíamos cómo Joaquín Enrique entra después de la lesión del mexicano, pero van a tratar de que llegue hasta el último minuto, lo van a evaluar. Sin embargo, me parece que más que una duda, Loroña sería la segunda baja para los Tigres, que ya le dieron vuelta a la página a esas 2 derrotas ante Tijuana y Juárez en la liga. ¿Qué pasa, Oscarín? ¿Cómo estás? Saludos de César Caballero. Retomando un poco el tema de Correa, ¿qué tanto ruido crees que le haya hecho esos rumores de un supuesto interés de River Plate, de que ya lo están buscando, que podría ser su sueño llegar a jugar ahí? ¿Qué tanto se han enterado de eso? ¿Qué tanto le pudo haber movido al jugador? Porque también es una cosa que le interese y otra que la puedan paguen. comprar, porque Correa no cuesta poco y la economía no es la misma en Argentina que en México. ¿Tú cómo ves esa parte?
Sí, qué gusto me da saludarte, César. Bueno, de nueva cuenta, los clubes sudamericanos con el tema de los sondeos, en este caso lo de Ángel Correa. Mira, investigando me cuentan que no existió en los últimos días una oferta formal, simplemente fue un sondeo, un acercamiento, pero la realidad es que Ángel Correa tiene contrato hasta el 2030. Investigamos en su entorno, el campeón del mundo está cómodo en Nuevo León, su familia, su esposa, sus hijos están cómodos en la Sultana del Norte y Ángel se quiere quedar. Es la realidad. Ángel no quiere partir a River Plate o a Sudamérica o regresar a Europa en este momento. Está tranquilo y es lo que te puedo confirmar hasta este momento. Pero qué Que odioso tiene modus dinero operandi tienen los clubes para argentinos. llevarlo. Bueno, no es siempre Argentina, seducen es a los Brasil. futbolistas. Siempre hacen eso. O sea, por ejemplo, Boca Juniors lo hace mucho con los jugadores del América. Sabían perfectamente que si iban a poner plata no les iba a alcanzar y ¿qué hacían? Primero le hablaban al Pero jugador, yo lo eso no ponían lo al veo mal, jugador yo creo que inconforme. cada quien pone sus No, prioridades. pero hay que tener cierta ética, Michel. Hay que tener Cada quien cierta pone sus ética a la hora prioridades. de Si está conducirse. diciendo Oscar que el jugador no se quiere mover, Sí. pues no se va a mover. En eso, ¿Cuál es el en eso problema? tienes razón. Pero ¿por qué vas y lo haces de esa manera? Cuando podrías hacerlo directamente con la directiva del club, con el agente del jugador, pero no vas y hablas con el jugador para que lo saques de ritmo, lo saques de concentración y terminen sucediendo. Eso depende del jugador Ese modus operandi de los y del clubes técnico. argentinos, Está a mí bien. me parece de ampones el tratar de llevarse a los futbolistas de esa manera. Bueno, todos Brasil ven favoritos sí a tiene Tigres, ¿no? dinero para llevarlo. Argentina no. ¿Alguien le puede explicar a los equipos europeos que están llegando a Guadalajara con ofertas que la directiva del rebaño está rechazando una tras otra con la misma tranquilidad con la que uno rechaza una llamada de telemarketing a las 8 de la mañana, que Chivas no está en liquidación, que el chiverío no está desesperado por vender y que si quieren llevarse a alguno de los mejores jugadores del torneo mexicano, van a tener que llegar con el dinero correcto y no con lo que les sobró del presupuesto después de fichar a sus otros refuerzos? Porque la situación que está viviendo el Guadalajara en este mercado es absolutamente inédita en la historia reciente del club, con el CSKA de Moscú ofreciendo $15 millones por la Hormiga González y recibiendo un no gracias con toda la educación del mundo, con el Copenhague intentando llevarse a Rangel, Campillo, Aguirre y Alvarado prácticamente en un solo paquete y encontrándose con la misma pared, y con Nike abandonando a Pumas después de 12 años de relación para irse con el rebaño, en un movimiento comercial que todavía no tiene comunicado oficial, pero que en los pasillos del fútbol mexicano ya nadie finge no saber. Todo esto mientras el estadio Akron está literalmente sin pasto, completamente pelado como cancha de tierra de colonia, a menos de 2 meses del Mundial 2026. Y Gabriel Milito tiene el problema más positivo que puede tener un técnico, que es tener que dejar a buenos jugadores en la banca porque le sobra calidad en todos los puestos del campo. Y encima de todo eso, el sábado hay que ir al Volcán de Nuevo León a enfrentarse a unos Tigres que llegaban con el ánimo por los suelos hace apenas unos días y que de repente ganaron en la Conca Champions y se acordaron de que tienen estadio, afición y jugadores suficientes para complicarle la tarde al líder del torneo si el rebaño llega confiado y sin la intensidad que estos partidos exigen, con Guido Pizarro ya lanzando sus advertencias desde la conferencia de prensa con la convicción de quien cree genuinamente que su equipo puede hacer algo importante este fin de semana, y con el Fernando González diciendo que Chivas es el equipo más temido de la Liga MX en una frase que suena bonita, pero que el sábado tiene que demostrarse en el Universitario y no en las entrevistas de Telemundo Deportes. Dejen su like y su comentario, que hoy el Chiverío tiene noticias que van desde lo histórico hasta lo cinematográfico y todas necesitan conversación urgente. Vamos a comenzar hablando primero sobre el partido ante Tigres, porque es la noticia más inmediata y más urgente que tiene el rebaño en este momento, y hay que hablar de ella con la honestidad que merece, sin el optimismo automático que a veces acompaña a los equipos que están en el primer lugar de la tabla y que confunden liderar la clasificación con tener garantizado cada resultado que viene, porque los Tigres, que van a recibir a Chivas el sábado 11 de abril a las 17 horas en el Estadio Universitario, no son los mismos Tigres deprimidos y sin confianza que estaban hace una semana cuestionando su propio proyecto, sino un equipo que acaba de vencer al Seattle Sounders en la Conca Champions y que llegará al partido con esa energía renovada que las victorias importantes le generan a cualquier grupo de jugadores, independientemente de lo que digan los números de la tabla general antes del pitazo inicial. El propio Guido Pizarro salió después del triunfo continental a decirle al mundo que su equipo ha mejorado en el juego, que el resultado es consecuencia de esas mejoras y que van a cambiar el chip para el fin de semana, enfocándose en conseguir una victoria en casa ante el Guadalajara,
Y cuando un técnico habla con esa convicción después de un triunfo importante, uno tiene que tomarlo en serio porque el fútbol está lleno de ejemplos de equipos que llegaron a un clásico o a un partido grande después de una victoria inesperada y lo ganaron con una energía que nadie anticipaba en los análisis previos. Para Milito, el panorama de cara a ese partido tiene sus propias complicaciones porque 4 jugadores están definitivamente descartados sin ninguna posibilidad de sorpresa de última hora, siendo Eric Gutiérrez y Alan Pulido los ausentes por diferencias con el cuerpo técnico que ya toda la afición conoce de memoria y que en este punto ya no generan ninguna sorpresa en nadie, mientras que Eduardo García y Leonardo Sepúlveda tampoco entran en consideración por nivel, y la única variable que todavía mantiene al cuerpo técnico en vilo es Omar Gobea, quien salió lesionado en el partido ante Atlas en Estados Unidos y cuya disponibilidad para el sábado depende de una recuperación que el cuerpo médico todavía no ha podido certificar con la certeza que Milito necesita para planificar su once con total comodidad. Yo creo que Chivas tiene la calidad para ganar en el Volcán aunque Tigres llegue enchufado y con el viento anímico a favor, pero que subestimar a un equipo que acaba de ganar un partido internacional con esa carga emocional sería exactamente el tipo de error que los equipos líderes cometen cuando la comodidad de la tabla les nubla el análisis real de lo que les espera sobre el césped, ya que hablamos sobre ese partido ante Tigres y sobre la importancia de llegar en las mejores condiciones posibles para no tropezar en el momento menos indicado. Ahora vamos a hablar sobre la situación en la tabla de posiciones que, aunque favorece ampliamente al Guadalajara, todavía tiene algunas trampas matemáticas que generan conversaciones incómodas en el entorno rojiblanco, porque el liderato de Chivas, con 31 puntos, parece sólido e inapelable, hasta que uno empieza a hacer cuentas con los 4 partidos que quedan y se da cuenta de que, en el peor escenario posible, el rebaño podría caer hasta el 5º lugar de la tabla general si pierde todo, y los equipos que están detrás ganan todo, un escenario que prácticamente nadie considera probable, pero que existe matemáticamente y que Milito no puede ignorar, porque perder la ventaja de cerrar los partidos de liguilla en casa sería una consecuencia enorme de una distracción que no tiene ninguna justificación cuando el equipo está en el mejor momento de su temporada. Cruz Azul supera actualmente a Chivas por 2 puntos en la tabla anual y Toluca lo hace por 3, lo cual significa que el Guadalajara tiene que seguir ganando sus propios partidos mientras espera que la combinación de resultados le sea favorable. Y aquí viene el dato que tiene al chiverío con una mezcla muy particular de emociones encontradas, porque resulta que el América, el archirrival histórico de Chivas, podría convertirse sin quererlo ni planearlo en uno de los aliados más importantes del rebaño en las jornadas restantes, ya que los azulcremas se enfrentarán a Cruz Azul y a Toluca en sus compromisos pendientes, y si logran sacarles puntos a ambos equipos estarían quitándoles unidades a los 2 rivales más peligrosos del Guadalajara en la pelea por el liderato de la tabla anual, que tiene un premio económico de $1 millón esperando al ganador, equivalente a más de 17 millones de pesos al tipo de cambio actual, que ningún club con ambiciones serias puede despreciar. La ironía de que el América termine siendo la pieza clave para que Chivas gane $1 millón es tan perfectamente mexicana y tan cinematográficamente redonda que uno no sabe si reírse o simplemente aceptar que el fútbol tiene un sentido del humor que ningún guionista podría superar. Pensando bien, Chivas no puede ni debe planificar sus metas dependiendo de lo que haga el América, pero si los azulcremas terminan siendo el factor decisivo en esta historia, el chiverío tendrá que mandarles, aunque sea una tarjeta de agradecimiento anónima, mudando de asunto pero con una conexión directa con esas decisiones tácticas que Milito tiene que tomar para el cierre del torneo, con un plantel que tiene más calidad de la que cabe en 11 posiciones. Ahora vamos a hablar sobre algo que generó más debate del esperado en la semana del chiverío, que fue la declaración de Gabriel Milito en conferencia de prensa afirmando que Roberto Alvarado es posiblemente el mejor jugador con el que cuenta en todo el plantel rojiblanco, una frase que para una parte de la afición sonó como una provocación directa a todos los que llevan meses cuestionando al Piojo por su falta de goles y de asistencias visibles, y que para otra parte sonó exactamente como la reivindicación que un jugador de su calidad y su trayectoria necesitaba escuchar de la boca de su propio técnico, porque hay que ser completamente honestos sobre algo que cierta crítica superficial del chiverío no siempre quiere reconocer. Alvarado lleva 4 goles desde que llegó Milito, en todo ese periodo que incluye 32 partidos de Liga MX entre fase regular y liguilla, y esa cifra para un jugador de perfil ofensivo que la afición acostumbró a ver desequilibrando desde las bandas con jugadas de fantasía y goles de antología, puede parecer una producción insuficiente para alguien que debería estar entre los más destacados del torneo, pero Milito fue muy específico al explicar por qué esa métrica no captura todo lo que Alvarado aporta al funcionamiento del equipo.
señalando que cuando el Piojo juega por dentro delante de los contenciones y desequilibra al rival con su habilidad técnica, se clarifica todo el juego del Guadalajara en una zona crítica del campo donde ese tipo de trabajo individual tiene consecuencias colectivas enormes que ninguna estadística convencional refleja con la fidelidad que merece y que además el esfuerzo defensivo que hace en esa posición es un aporte silencioso pero fundamental para que el sistema de Milito funcione con el equilibrio que lo ha caracterizado en este semestre extraordinario. Yo hecho que Milito tiene toda la razón táctica del mundo al valorar a Alvarado de esta manera, pero también entiendo que la afición que paga su entrada para ver al Piojo hacer jugadas de fantasía tiene todo el derecho de querer verlo también en los momentos más llamativos del partido, y que equilibrar esas dos perspectivas es parte del trabajo de cualquier técnico que quiere mantener contenta tanto a la pizarra táctica como a la tribuna. En ese sentido, ya que hablamos sobre las decisiones de Milito con Roberto Alvarado y cómo el técnico distribuye los recursos de un plantel que rebosa calidad en todas sus líneas, ahora vamos a hablar sobre el regreso de Luis Romo y las consecuencias que tiene sobre un once que estaba funcionando perfectamente bien sin él, porque la vuelta del capitán a la titularidad es el tipo de noticia que genera dos reacciones simultáneas e igualmente válidas en el chiverío, la primera siendo el alivio y la alegría de recuperar a un jugador de su experiencia y su liderazgo en el momento más importante de la temporada, y la segunda siendo la preocupación legítima por Daniel Aguirre, un chico que aprovechó su oportunidad de una manera que pocos esperaban y que ahora tendría que ceder su lugar titular no por haber bajado el rendimiento, sino simplemente porque alguien de más jerarquía regresó de una lesión en el momento menos conveniente para sus propias aspiraciones personales. Aguirre se convirtió en titular indiscutible después de la fractura que sufrió Campillo el torneo pasado y no solo se mantuvo en el 11 cuando su compañero se recuperó, sino que siguió siendo pieza fija para Milito, acumulando 12 partidos como titular en el Clausura 2026 con la única ausencia producto de una suspensión por tarjetas, una regularidad que habla de un jugador que entiende perfectamente lo que el técnico le pide y que lo ejecuta con una consistencia que cualquier entrenador del mundo valoraría en sus jugadores sin importar la posición en la que jueguen. El plan de Milito para el cierre del torneo parece apuntar a Romo y Campillo en la saga central, Fernando González y Brian Gutiérrez como la dupla de mediocampo que ha demostrado equilibrio y funcionamiento colectivo desde que empezaron a jugar juntos con regularidad, y todo esto sujeto a la variable de Omar Gobea, que cuando regrese completamente de su lesión va a generar otro reajuste táctico que el técnico argentino tendrá que resolver con la misma creatividad e inteligencia que ha demostrado en cada momento difícil de este semestre. Pensando bien que Milito tenga el problema de elegir entre jugadores de este calibre para armar un once, es la prueba más contundente de que el proyecto del Guadalajara tiene una profundidad real que hace mucho tiempo no existía en el chiverío, y que esa competencia interna es uno de los motores más poderosos detrás del rendimiento colectivo extraordinario que el equipo ha mostrado jornada a jornada en este Clausura 2026. Cambiando de asunto, porque el mercado europeo no espera a que el torneo termine para seguir mandando señales que la directiva del Guadalajara recibe con una firmeza que merece todo el reconocimiento posible. Ahora vamos a hablar sobre la postura del club frente al asedio internacional, que ya tiene nombre, apellido y cifras concretas que en cualquier otro momento de la historia reciente del chiverío hubieran generado ventas inmediatas por necesidad económica, pero que hoy están siendo rechazadas una tras otra con una tranquilidad que dice todo sobre la salud financiera y la visión estratégica del proyecto que Amaury Vergara está construyendo en Guadalajara. La primera oferta formal que se conoció llegó desde el CSKA de Moscú, con nada menos que $15 millones sobre la mesa por Armando González, una cifra que es literalmente la cláusula de rescisión del jugador y que cualquier directiva con aprietos económicos hubiera aceptado sin pensarlo dos veces, pero que el Guadalajara rechazó porque el proyecto deportivo del club ruso no convenció ni al delantero ni a la institución, dejando claro que para el rebaño no se trata únicamente de cuánto se paga, sino de a dónde va el jugador y qué significa eso para su carrera y para el proyecto colectivo que se está construyendo.